Hola, muy buenas tardes, compañeros y asesora virtual. Me llamo Charlene Jacqueline Colector Hidalgo. Soy estudiante de prepa en línea C y voy a hablar sobre mi proyecto integrador. Voy a hablar sobre la justificación por la que yo decidí sobre el problema de la violencia doméstica. Es porque el tema yo lo viví y en mi comunidad he visto sobre ese tipo de violencia y en sí me llama la atención este tema y quiero profundizar cómo se vulneran los derechos humanos de las mujeres a partir de la violencia que muchas de ellas en sus hogares. Mi comunidad está en la Ciudad de México, en la alcaldía Álvaro Obregón y en específico la colonia Lomas de Becerra. La importancia de este tema se basa en que la colonia donde vivo yo es un contexto vulnerable y con un bajo índice económico. Entonces, en estos aspectos incluyen que existen diferentes tipos de agresiones en los hogares por parte de los esposos de las mujeres. Mi interés reside en eso, con el respeto a los derechos humanos de las mujeres y la vulneración en la integridad física, personal, el derecho de la vida y a la igualdad. Voy a hablar sobre el planteamiento del problema. El problema de las mujeres cuyos derechos humanos son vulnerados por las diferentes causas que podrían ser falta de dinero, celos, infidelidades, inseguridades o también habla sobre un acto de poder, agresión física, someter sexualmente a otro miembro de la familia dentro del domicilio. Es una situación que se da muy frecuentemente en zonas muy marginadas de la Ciudad de México. Voy a hablar sobre el objetivo de analizar las consecuencias de la violencia doméstica para tener alternativas de prevención ante esos casos, con el fin de difundir la diferencia, resultados que se tengan y que ya puedan comunicarnos a los demás mujeres que sufren de violencia doméstica en sus hogares. Preguntas de investigación. Primera pregunta. ¿Qué tipos de violencia doméstica, física, emocional, sexual o económica es más común en las mujeres de la Ciudad de México? Segunda pregunta. ¿Cuáles son las principales causas y factores de riesgo que contribuyen a la violencia doméstica en la Ciudad de México? Tercera pregunta. ¿Cómo afecta la violencia de los derechos humanos a partir de la violencia doméstica en las mujeres en la Ciudad de México? Cuarta pregunta. ¿Cuál es el nivel de conocimiento que tienen las mujeres sobre sus derechos? Quinta pregunta. ¿Qué papel juega el gobierno para la prevención, atención y reducción de la violencia doméstica y cómo protegen los derechos humanos? Sexta pregunta. ¿Qué papel juega la cultura en la comunidad en la persecución de la violencia doméstica y la violación de los derechos humanos? Siete pregunta. ¿Cómo influye la violencia doméstica en el ámbito de la comunidad y las relaciones sociales en la comunidad? 8 preguntas. ¿Qué consecuencias psicológicas, físicas, emocionales tienen las mujeres que han sido violentadas y vulneradas en sus derechos humanos? Les voy a hablar sobre el marco teórico. En el primer artículo del doctor Felipe Alba habla de la violencia familiar. Es un acto de poder agredir físicamente, sexualmente a cualquier integrante de la familia dentro o fuera del domicilio. En el segundo artículo del ONU, Mujeres habla de la violencia contra las mujeres y los jóvenes y las personas que violan y sus derechos de las mujeres son extendidas en el mundo.
Me ayuda a tener precaución de las consecuencias de la salud, la libertad y la seguridad de las mujeres. En el tercer artículo, José González habla sobre el feminicidio, la violencia doméstica, el acoso sexual y la discriminación de género, por los motivos que cualquier persona sobre protección de las mujeres. En el cuarto artículo, Francisco Javier Lavador habla sobre la violencia. Las mujeres pueden venir de la pareja o expareja. Además, podría tener problemas con sus derechos humanos básicos. Y todas las mujeres deben de luchar y salir de esa vida que sufren de violencia, porque puede tener graves lesiones como física, de golpear, empujar y sexual. En el quinto artículo, Diana Levy Rivera Juárez habla sobre la violencia doméstica que es ejercida con el fin de humillar, someter a la mujer, incluso si sufren de violencia por su pareja o cualquier otra persona que ella sufra de violencia, pues queda traumada con lo que está viviendo en esa violación. En el 7 artículo de Elena Houston de Nolasco habla sobre la violencia doméstica. Es una violación de los derechos humanos y es porque no deberemos de considerar que es un asunto privado, por lo cual la violencia contra la mujer es algo de cobardes. Para ello es defender al hombre y ya. En el 7 artículo, en este artículo el autor habla sobre la Comisión de los Derechos Humanos sobre los tipos de violencia, que son la violencia psicológica, la violencia física, la violencia económica, la violencia sexual y la violencia familiar. El 8 artículo, Marta Torres Falcón habla sobre la violencia doméstica de las mujeres. Han pasado que sean preocupación del movimiento del feminicista hasta, en cambio, las mujeres guardan silencio al no decir lo que está pasando, por medio que el hombre la vaya a maltratar por lo que estaba pensando o lo que estaba haciendo, por decir algo que hasta la puede matar. En esas circunstancias podría ser así. Voy a hablar ahora sobre la metodología. La presente investigación emplea una metodología con una teoría cualitativa para abordar el tema de la violación doméstica de las mujeres, violencia de sus derechos humanos, y serán seleccionadas al azar en mi comunidad la narrativa de las personas entrevistadas en la Ciudad de México, en la colonia Lomas de Becerra, en la alcaldía Álvaro Obregón. Y por último, síntesis de las 3 entrevistadas realizadas en mi comunidad. Las 3 personas que entrevisté se han experimentado violencia doméstica en su vida, y su ira de ella fue que 2 de ellas sufrieron violencia física y la otra mujer sufrió de violencia sexual. Ellas se sintieron mal, y más la mujer que sufrió violencia sexual. Y las 2 mujeres que sufren de violencia física les pega a su pareja, y la otra mujer fue sometida sexual por un familiar de ella. En sí, cada 15 días les hacía lo mismo, porque llegaba borracho, drogado, y si no hacían comida antes de que llegara la pareja de las 2 mujeres que les pega, y pues en sus hijos les daba miedo por ese caso, fue que se separaron de sus parejas y llegaron al punto donde ya no soportaron
más esos maltratos que le daba a su pareja, y la mujer que sufrió sexual demandó al familiar por lo que hizo. En sí no saben qué son los derechos humanos, pues sus derechos de ellas fueron vulnerados por la tortura física y la violencia doméstica que ha afectado sus derechos humanos de ellas, son de integridad y sus derechos de libertad. Hasta luego y espero y ahí les guste mi proyecto integrador. Bonita tarde, compañeros y asesora virtual. Hola, buenos días. Voy a hablar sobre, yo planteo una posible solución y acción que permite contrarrestar los efectos del problema de la violación de los derechos humanos. En sí, cuando una mujer empieza a contar su historia de la que está viviendo, debe ocurrir a una institución para que la puedan ayudar y así poder romper el silencio de que su pareja la maltrata, y la mujer debe ir con sus familiares o cualquier persona de confianza debe actuar para llamar a la policía para que ya no sufran ese tipo de maltrato en su casa y que esté bien la mujer y sus hijos, porque en sí les afecta eso a los niños al estar viviendo ese tipo de cosas en su casa. En cambio a ella, porque queda con el trauma de que están pasando lo mismo, pero en sí pueden ir al psicólogo para así poder superar esa tragedia que están viviendo y denunciar a su pareja para que ya no la vayan a hacer ese tipo de cosas como maltratar, golpear o hasta matar por la situación que están pasando. Hasta luego y bonita día.